lindo y todas trabajamos por el monte. Yo de mi parte trabajo con la medicina ancestral de mi bisabuelo, de mi abuela, y bueno, están las mujeres de Tarnaza, después otras chicas que hacen la repostería en base de alfajores de robo y todas esas cuestiones. Y bueno, las otras chicas que trabajan, que hacen dulce, y otras que trabajan los puntitos aromáticos. Entonces, bueno, trabajamos con la Tarnaza y esto que decías de el conocimiento y todo. Creo que a donde yo saco más conocimiento más allá de lo diplomático es la gente de nativa. Yo creo que de ahí es donde más saco y hago entrevista y voy anotando justo para que para la garganta y así. Y quiero agregar otra cosa. La persona que generó bastante el tema de Tarnaza es la licenciada Soledad Ochoa. Y me comentó que le llevó algo así de 14 años trabajar con la familia, con el lugar. Me parece que eso es muy lindo ejemplo para nuestra zona. ¿Qué hora estamos para ir cerrando? ¿No? ¿Una idea? Retomo esto que vos decís, de lo que dijiste de Sole, para lo que dijeron acá hace un rato, surgió la palabra es urgente, y retomo lo que decía al principio. Es urgente, pero tal vez en la urgencia nos gana el abatimiento cuando vemos que las cosas no suceden. Y bueno, esto que dice Sole, fueron 14 años de trabajo. Es lo que decía esa señora que yo les conté al principio, decía, bueno, los gobiernos pasan, los procesos pasan, pero seguimos estando. Fíjense que la estrategia del turismo comunitario es una estrategia de permanencia, de estar, de dar continuidad. Y eso puede implicar incluso incluir, no sé, el nomadismo. Hoy hay muchos nómades digitales o gente que son literalmente nómades y que también pueden ir haciendo, no sé, su aporte, estar, acompañar, encontrar gente que nos permita generar, porque también es fácil, tomando esto del tiempo, la temporalidad que hablaban por ahí, es también fácil agotarse, cansarse de estar todo el tiempo luchando con molinos de viento. Al principio Juan hablaba de la planificación y ustedes, no sé quiénes, hablaban de, bueno, es como ir detrás de la zanahoria. En general, decía Juan, en general terminamos yendo detrás de la zanahoria a tapar agujeros en la planificación. Nosotros trabajamos en Chacaní acompañando un proceso que, si bien nosotros vamos al lugar, no es que a nosotros nos llaman, sino que vamos identificando potenciales problemáticas. Tenemos la capacidad, por haber estudiado, de poder ver dónde se nos viene algún lío. Y en la medida que podamos, ir a acompañar para que el lío no sea tan grave. ¿Cuál es el lío? Bueno, el lío es el desarrollo de infraestructura. No es que el desarrollo de infraestructura sea un lío. La gente en la comunidad de Chacaní, el departamento 8, donde nosotros trabajamos, turismo comunitario, que es incipiente, bueno, ellos quieren el asfalto. No quieren el camino en los túneles, no es que no lo quieren, pero si les dan a elegir, quieren Chacaní, San Pedro, Villa Dolores, no los túneles. Porque al final de cuentas, si bien ahora están usando más para el lado de Salzacate, ese camino de los túneles es un camino para los turistas, para la gente de las ciudades. No nos tenemos que poner negativos y peleadores, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos con la actividad turística? ¿Qué es la actividad turística en términos económicos? Cuando ustedes escuchan o leen, escuchan en la radio el fin de semana largo, o cuando se pelea por los fines de semana largo, necesitamos redistribuir la actividad turística. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el circulante del dinero, la guita de un país, está en las metrópolis, en las grandes ciudades.
porque están las grandes industrias, porque están los grandes servicios, porque hay mayor cantidad de gente. La plata está ahí, porque la plata es como la billetera nuestra, está en un lugar. Lo que hacemos con la actividad turística es redistribuir eso, hacer que la gente de las ciudades salga al interior para poder que se lleve esa plata. Al final, muchas veces me ha tocado gestionar, no comunidades, se me quedó pegado lo de comunidad, pero entes intermunicipales de turismo, y a veces es muy difícil que un intendente lo vea o que un secretario de turismo vea la potencia de lo regional. Y a veces creemos que competimos con el vecino del lado, y la actividad turística en realidad compite con, no sé, vende gatones porque o me voy de vacaciones o cambio la ropa o compro un televisor nuevo o con cambiar el auto, porque al final lo que buscamos con la actividad turística es generar ingresos en el interior. Obviamente que también se busca el desarrollo, que el turismo de masas es un turismo hegemónico muy fuerte, pero los fines de semana largos tienen esa función. Esto de la actividad rural implica eso también, generar esos ingresos y generar ese diferencial para que las comunidades campesinas puedan tener esos ingresos que están en las ciudades. Tampoco digo que vengan estos que viven, que destrozan los humedales, que les voy a sacar la plata, porque tampoco forma parte del comercio justo. No es que vengo a querer sacarle la plata, pero sí tiene que ver con una cuestión de redistribuir, de generar un acceso igualitario o más igualitario. Entonces, cuando nosotros desarrollamos estas prácticas, bueno, permitimos, vuelvo a Tacnaza porque lo que tengo más presente. Juana me contaba que, bueno, ella en un momento decidió volver al campo y ellos vivían corrígenme si estoy equivocado, bueno, me contó ella, que hacían tejidos y en un momento los tejidos no valían nada. Entonces tuvieron que irse a la ciudad y en un momento se hartaron de la ciudad y volvieron y encontraron en esto que tiene que ver también con, no sé, encuentros que de alguna manera son mágicos. Si mi amigo Eduardo estuviera, me haría así caso que tenemos encuentros mágicos. Pero que justo se encontraron con Sole y se dio esto y pudieron desarrollar algo que les permitió volver al lugar del que nunca se hubiesen querido ir, pero que no había condiciones para estar. Eso es un poco lo que hacemos. Obviamente que necesitamos planificación, como trabajo al principio, necesitamos una planificación sustentable, porque de nada sirve armar un producto si no lo conoce nadie. Yo no puedo ir a, de hecho, uno de los axiomas de cosas que vimos al principio, uno de los axiomas del turismo es, bueno, hay que producir, valga la redundancia, con productos locales. Bueno, por ejemplo en Chancani, y en Chancani, y especialmente ahora que los túneles están cerrados, hasta el tercer túnel está cerrado, están las obras, yo no le puedo decir a un restaurante, los dos que hay, que tenga una estaca como cabrito, porque por la duda que venga un turista. Y el Henry, que tiene un comedor ahí, decía, y yo no puedo hacer todos los fines de semana, toda la semana tener cabrito o tener un estofado de cabrito, que acá no vienen muy de vez en cuando. Acá me compran lomito, empanada y pizza. Y ya no le voy a vender a mis vecinos cabritos si ellos producen cabrito con cabrito, ellos quieren comer un lomito como el que venden en Villa Dolores. Entonces, también es eso. Los marcamos, pero no venden. Vos vas y tienen pizza y lomito. Sí, hermano, si todavía no tienen, es incipiente la actividad turística. Ahí va, allá, acá, tú y después. Yo quería decir algo, que además, no solo el producto baja el precio, sino también la vida, ¿verdad? Que por ejemplo, tienen problema de agua, problema de sequía, y tiene un montón de cosas que eso también hizo que Dora y Juana se vayan de ese espacio, y así se va mucha gente, mucha familia del campo. Exacto. Así mencionaba
mencionaba San Camilo, está muy claro. ¿Por qué tienen el camino para Dolores y no el camino para este lado? Porque este lado para el turismo ellos son el turismo, ellos son el turismo. Y lo que pasa es que en Dolores pueden vender lo que produce, tienen la universidad, tienen el secundario, tienen el colegio, para el lado no tienen nada. Mucho más lindo turísticamente para este lado. ¿Y por qué tiene el camino? Porque ese camino tiene 40 centímetros de guardar todo el año, es un infierno. Yo juntaba cosas y donaba las cortaderas por ahí, hasta yo tenía armar un colegio que no había. Desistí, hizo pelota la chata. Pero 40 centímetros de guardar, me fundió el motor, me entró la tierra hasta la pared, no había forma de cargar eso. 40 centímetros de guardar que vos no sabés lo que hay abajo. Cuando veías venir un auto enfrente, tenías que prender las luces, correr al costado, no sabías si chocaba o no, porque era una nube de polvo, que 20 minutos en suspensión y cuando se abría un poquito seguía. ¿Cómo no va a querer la gente ese camino a Dolores? Si es donde lleva su producción, está la farmacia, todo. Exacto. El ejemplo es claro, de eso se trata lo de democratizar el patrimonio. Entender que con nuestros hábitos urbanos, con nuestros hábitos de ciudad, porque nosotros no los conozco a ustedes, no sé dónde viven, pero en general viven en ciudades, y bueno, y pareciera que queremos preservar el campo. Es peligroso preservar el campo porque al final terminamos preservándolo, o el campo en términos turísticos, para que vengan y lo disfruten los de la ciudad. Y seguimos haciendo extractivismo, ¿no? Extraemos con soja, extraemos con el placer. Entonces, bueno, no, porque los visitantes quieren lo salvaje, no se pueden ir a Sudáfrica, quieren venir acá. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los caminos? ¿Y cómo sacamos la producción? ¿Y cómo, bueno, No, yo quería agregar algo en términos de esto de la dimensión política del ordenamiento que habló Pablo y rescatar algo que decía la compañera, que es el empecinamiento. Los actores que estamos acá, muchos están en los gobiernos locales, alguna vez van a estar, o están en una organización, pero somos actores y esperamos esta diplomatura también, esta dimensión que les vamos dando. Vamos a tener mucho, digo porque la planificación, y nos pasa, así no hablamos, nos pasa a los que somos obsesivos de la planificación, que muchas veces nos buscan, dale, armá un plan, y eso queda en planes, queda en diagnósticos, quedan documentos, y es difícil pasar, siempre decimos de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1, porque después hay grandes planes para decir, después hacemos grandes, pero de 0 a 1 ese primer pasaje de decir, vamos hacia allá, es muy difícil y hay muchos obstáculos. Lo pongo porque a lo mejor no lo hablamos tanto, pero bueno, hay que trascender eso, porque recién decía la comunidad tuvo 14 años sobre con esto. No es que de un día para el otro, que ponés un horizonte y todo va para allá. No, en medio todo tiende a moverte para allá, la urgencia hace. Bueno, la planificación también, el ordenamiento y toda esta idea de planificación estratégica es empecinarnos, estar un poco como firmes, poner esa firmeza, buscar aliados, actores aliados, constituir, institucionalizar esos procesos de a poquito, y eso va permitiendo que tenga cuerpo y que otros aliados entiendan esa visión y vaya para aquel lado. Y pongo esto porque a lo mejor muchas veces, digo, nos va a pasar la frustración esa, ¿no? De que, como decían hoy, la urgencia se come lo importante. Bueno, por lo menos quienes participamos de estas cosas, que nos bancamos estos 4 meses trabajando en conjunto, ahora somos aliados también. Y cuando planifiquemos o convenzamos a un gobierno local en planificar, o una ente intermunicipal o una comunidad regional, bueno, buscar estos aliados que entendemos esto y empujarnos en conjunto para que esa visión permanezca en el tiempo. ¿Saben qué quiere decir quirquincho? ¿Qué tiene que ser como el quirquincho? ¿Quirquincho? ¿Sabe? La palabra quirquincho, ¿saben qué es? Sí. ¿Por qué le llamaron quirquincho? Supongo que, bueno, la palabra quirquincho quiere decir doblemente empecinado. Tiene que ser como el quirquincho. No, yo pensaba por ahí en redes, ¿no? Porque la verdad que esta zona
Yo, si pierdo la etapa, sí, quiero seguir con esa idea porque es la idea del cierre que quiero hacer. No, yo quería, ¿Sí? no sé si tal tipo que vive San Marcos, porque San Marcos tuvo durante mucho tiempo una pelea muy grande entre los extemporáneos, los extranjeros, sigue todavía con no sé la realidad actual, pero me tocó como profesora trabajar ahí, escribirla, y que los extranjeros que venían y querían conservar el turismo de una manera especial, los lugareños, los que vivían, que nacieron en San Marcos, querían progresar de otra manera. Entonces ahí se planteó, hubo denuncias a intendentes que quisieron asfaltar calles y por eso. La denuncia por la cual quedan imputados Por no haber- por haber violado una de las leyes de la Reserva Arqueológica Cultural, que es la protección de los botijos del Sí, complejo ambiental. más allá de la ley, legalmente no digo que esté mal hecho, sino que la idiosincrasia se enfrentó a un Porque choque cultural, muy grande. Yo me acuerdo que como nací de criada en Crureje, con mucha gente conocida en San Marcos, venían y se quejaban, estos porteños que vienen, nos quieren cambiar la vida, y nosotros queremos el agua, queremos el asfalto, queremos... O sea, le costó mucho, no sé ahora cómo estará, porque no voy, pero... Y de eso creo que se trata, de lograr los acuerdos, y creo que San Marcos está siendo un lugar turístico muy apetitoso para un montón de gente, y bueno, y los lugareños de alguna manera se tuvieron que acomodar o lograron entender lo que otros traían, no sé, si se entiende que era más el lugareño territorial es el que tiene que decidir también sobre su territorio. claro, igual era la idea, fue muy fuerte. Aquí en consideran lugareños y hay porteños que viven hace 30 años. 40. Sí, yo te estoy hablando, amiga, Alemanes. yo soy una mujer de años, yo te estoy hablando hace 30 o 25 años atrás, que me tocó ir a trabajar y que había que cuidar el arbolito y que el otro decía, no, ¿para qué no querés Bueno, sacarlo? el proceso de ordenamiento territorial de San Marcos, que se hizo en Fue 2009-2010, fue impresionante. Yo vivía ahí en ese momento y realmente fue muy interesante, con mucha disputa, Mucha participación. mucha participación, mucha pelea, mucha lucha y todo, pero se logró hacer con un trabajo de técnico, en este caso gente de la universidad con la que nos peleábamos todos, porque siempre parecía que te estaban cagando. Hasta que el nacido entendió que era un progreso, más allá de la falta del progreso físico, era un progreso para su propio pueblo. En mi pueblo pasa exactamente lo mismo, y cuando hicimos el ordenamiento, una batalla. Porque los lugareños, ¿qué querían hacer? La zona rural, lotearla y venderla también, hacerle entender el tipo de suelo que era, que no tenía permeabilidad, que no podían vender a 400 metros cuadrados, hacerle entender que mínimo tenía que tener 3 o 4 mil metros para que pudieran montar una casa ahí que no fuera dañino para los de abajo, ¿no? Sino yo le hice un cálculo que iba a haber 5.000 y pico de lugares arriba que seguíamos arriba. Y lo redujimos a 2.000. Debe haber 3.000 ya. Ahí yo necesito cerrar para que no me reten después que yo me excedí, después seguimos charlando porque yo ya cerré, entonces que lo reten ustedes, claro. No, quería cerrar con esto del tema del camino, de los caminos, de la infraestructura y qué es la discusión que está teniendo, lo que se está planteando. El camino, entre comillas, trae progreso supuestamente. Es necesario para algunas cosas, pero también es cierto que valoriza los terrenos, los turistas que vienen se encantan y se quieren venir a vivir acá y generan estas problemáticas. Entonces, ahí es donde la planificación es fundamental. Los procesos de planificación son fundamentales. No alcanza con que el municipio, la provincia, contrate a una universidad para que haga la planificación. Esa universidad de última tendrá que generar los resortes participativos para que no suceda, como por ejemplo yo voy a un festival en Sierra Chicas, donde los que viven ahí hace poco, no voy a usar los adjetivos que se usan, están en el centro y en la periferia de la plaza están todos los criollos. Digo, es una imagen muy fuerte que no te habla de unidad y que lógicamente cuando hay
si no hay un proceso de planificación, hay conflicto. De última siempre va a haber conflicto, pero por lo menos tuviste los espacios de discusión y de última, bueno, perdés o no estás de acuerdo porque, bueno, claro, voy a decir, y ahora que puedo hacer unos pesos, resulta que yo no puedo lotear. Entonces, digo, las discusiones están, existen, pero el proceso de participación y el proceso de planificación en turismo tiene que ser participativo. Necesitamos actores técnicos, pero necesitamos actores locales que lo continúen en el tiempo. No podemos esperar a una gestión municipal. Necesitamos fortalecer los lazos comunitarios que son a través del tiempo. El ejemplo de Sole, digo, para otro. Tenemos que pensar que un proceso participativo es un proceso largo. El turismo comunitario no debe ser un vector de modernización forzada. No debe ser, te traigo el camino porque va a venir el turismo. Si yo no hago lo que... Vuelvo a lo que decía, porque estaba queriendo cerrar. Digo, ¿por qué nosotros trabajamos ahí en Chancani? ¿Y por qué se ha ido ampliando? Y porque nosotros vimos que el plan de manejo de la reserva de Chancani, la creación del Parque Nacional Tras la Sierra y sobre todo el asfalto del camino de los túneles va a traer visitantes, va a traer gente que quiere comprar tierra, va a traer... Y bueno, necesitamos hacer un proceso, porque la provincia probablemente no haga ese proceso de planificación. El municipio, la Chancani, una comunita muy chiquita, no tiene capacidad operativa para hacer ese proceso. Entonces termina siendo una modernización forzada. Pareciera que, y termina siendo algo que puede ser muy interesante, como la puesta en valor del camino de los túneles, termina siendo algo que lo terminamos castigando del otro lado. Necesitamos que sea una herramienta de valorización de los saberes que genere arraigo para evitar el proceso de expulsión campesina, ¿sí? Necesitamos que las comunidades no necesitamos que vengan inversores de afuera, no necesitamos que un chico que creció yendo y viniendo a buscar las cabras al monte, que sabe que la cabra cuando le pega el viento por acá va a salir para allá, cuando le pega del otro lado sale para el otro lado. No necesito que vaya a atender la cocina de un restaurante de uno que vino de 70 kilómetros o de 700 kilómetros por ahí. Necesito que siga en el campo llevando a la gente y mostrándole por qué la cabra va y viene para allá. ¿Por qué es importante que esté ese monte ahí y no en otro lado? ¿Por qué está bueno que esté el asfalto para que vayamos y vengamos, pero saber que ese asfalto va a generar más atropello de fauna, por ejemplo? Entonces que necesitamos bajar la velocidad, necesitamos esas cosas. Eso es lo que genera el turismo comunitario. Y lo que decía alguien, decía la publicidad, usó la palabra publicidad, que parece que fue un pecado, pero necesitamos que nos conozcan. El 9, yo no fui, pero estuve al tanto de la actividad que hicieron. A Bebi lo conocimos, que hicimos un recorrido de Cerrasol hacia el sur, por la ruta que va, el camino que va a Pietrita Blanca, cruzamos a Agua de Ramón, que yo no conocía, atravesando el cierre de Huaspampa, que es tremendo. Necesitamos que se conozca eso, lo que hacen ellos. Entonces sí necesitamos la publicidad, sí necesitamos visibilizar. Entonces necesitamos especialistas en eso. Tal vez no necesitamos una agencia de marketing de Buenos Aires, necesitamos gente especializada en turismo que conozca por ejemplo, no todo el turismo igual. Yo tengo la más pálida, sé algunas cosas de comunicación, porque hace mucho que estoy en esto, pero no soy un especialista en eso, y sí los hay. Entonces necesitamos poner en agenda esas prácticas. Necesitamos poner en agenda esas y otras salidas. Necesitamos que el proceso participativo nos muestren, por ejemplo, como es el caso ahí en Chancani, que tanto las comunidades, la gente más grande, que hemos hecho talleres de mapeo con gente grande, con comunidad, pero también con la escuela, identifiquen cuáles son los lugares más hermosos y que se pueden visitar. Porque probablemente hay algunos que no se puedan visitar, o que no querramos que los visiten y respetar. Entonces, el proceso de planificación es eso.
es construir de manera democrática condiciones para mantener la vida en el lugar, o si no fuera de turismo campesino, o por ejemplo, que fuera de un turismo ambiental comunitario, mantener las condiciones. Y también lo que tenemos que hacer es, con nuestra actividad turística, concientizar a la gente de las ciudades, para cuando tengamos que hacer una marcha en Córdoba para defender la ley de bosque o para algo de sepamos que tengamos gente en un departamento de Nueva Córdoba que se baje a apoyarnos a nosotros y que no digan quiénes son estos tarados, qué tal y qué hacen. Entonces, digo, tiene que ver un poco con esas cosas. Y por eso, y vuelvo a cerrar con lo que inicié, tiene que ver con pensarse y definirse también políticamente en lo que uno hace. No es solamente una actividad mercantil para generar ingresos. Muchas gracias. Después compartir esa línea. Y si quieren más información, podemos compartir estamos por sacar un libro sobre estas actividades que hacemos y conceptualizaciones, así que también podemos compartir, Fede, cuando esté el libro, que será en el curso de este año, compartir el libro que seguramente, si les sirve, lo van a aprovechar. Gracias. ¿Título? No tiene título el libro, después lo vamos a ver, es digital, así que va a circular. Podemos hacer presentaciones, pero acá. ¿Título tentativo? Título tentativo, en realidad sí tiene título, yo no me lo acuerdo, ahora que pienso. Sí tiene título. No sé, prácticas comunitarias en el noroeste cordobés, cosas así. El Kirkin. Doblemente impresionante. Bueno, gracias Eva. Vamos a hacer una puesta en común rápido. Los que hayan podido trabajar el mapa, ¿pudieron trabajar, marcar algo de la actividad que marcamos antes? Bueno, vengan, así compartimos un poquito eso. Sobre todo, para que me preguntaron recién si había una comparación entre lo que usamos esto del semáforo, ¿no? La zona roja, amarilla y verde, que no tiene que ver con la zona roja y verde ambiental, era pensar en la comunidad turística. A ver, ¿quién va a hablar? Bueno, un poco lo que hicimos nosotros fue el corredor que estamos trabajando, uno de los corredores, que es un poco lo que se quiere armar, un camino hacia el corredor del parque Tras la Sierra. Bueno, el corredor este que tenemos, entramos por Tuclame, acá el primer punto de parada es Cañada Larga, donde hay, bueno, ahí se ve, tenemos morteros para mostrar. Hay canteras de cuarzo, hay también árboles muy añejos, digamos, como quebracho colorado, orco quebracho, algarrobo. También tenemos sistemas de agua, de captación de agua de lluvia, captación de agua de pozo, algunos ahorita hicimos con el INTA. Y después vamos a la zona de Wolfram, que ahí, bueno, hay canteras de Wolfram, que se trabajaba hace muchos años, también se puede recorrer. Voy a hacer un poco rápido para no quitar el tiempo. Después vamos a Casas Viejas, ahí también hay pictografías, hay compañeros que hacen queso de cabra, hamburguesa de cabra, también dulces, y después seguimos bajando por el mismo camino y vamos a Pisa, también que es un lugar nombrado, poco conocido, y también hay muchas pictografías, morteros. Ese lugar es, la mayoría de estos lugares son privados, digamos, pero se puede recorrer. Lo vamos a expropiar. Y después tenemos los pocitos, también, que hay lugares muy bonitos para ver. Después Loma Negra, que también son casi todos iguales. Y después tenemos un lugar que es lindo recorrer también, que es la Virgen La Peña, que está en disputa entre Tuclame y Cerrezuelo, cuando los dos municipios se los quedan. Pero es como que hay un cartel sobre la ruta, no está explotado, y ahí se hace un encuentro los días, todos los años, para el Viernes Santo, digamos. Como que, y hay pocos los que conocen la historia de la Virgen de la Peña, que hay un pozo de agua
y en algún horario de la tarde el sol refleja una virgen en el agua, una piedra, entonces también es muy bonito. Y desde ahí para arriba también hay pozos de luz, hay galerías, hay pictografías también que se pueden visitar, pero no está explotado, digamos, es un lugar privado también, pero se puede recorrer, pero no se hace cargo ni la comuna, ni la comuna de Tucumán, ni la municipalidad de Cerrezuela. Está en disputa. Y había mucho recorrido hacia arriba para el Quicho y las... Este recorrido también llega a Cerrezuela y después termina en el Quicho, bueno, con un baño en las aguas termales y un recorrido a la salina, a la perisalina, y también se pueden hacer visitas guiadas acá con los compañeros que están trabajando en esa zona. Perdón, eso es verde. Sí, es verde, categoría verde. Sí, ahí tenemos ahí un machetito. Qué lindo las termas, ¿no? Bueno, con eso que él nos contaba, que nosotros conocíamos muy poquito, Cata conocía, bueno, conocía una parte y algunos otros, pero así el entero, todo eso está buenísimo, al menos muchos de nosotros no, capaz el lugar sí, el lugar. Entonces, teniendo en cuenta eso, marcamos como rojo, pusimos cómo proteger el lugar del desmonte, pensando sobre todo la zona de Quicho. El trabajo con la basura que se hace en esos lugares, cuando viene el turismo más cercano y el lejano, no hay una recolección pensada, claro, que se la lleve, que se trabaje también en separarla, sí, mucha basura dispersa. En ese mismo sentido, el impacto que genera la falta de infraestructura pensando en el ecosaneamiento, en las aguas negras, en los baños. Más que nada también, que tampoco hay un gran rojo en eso. La provisión de agua, se nos contaba que estuvo en la zona también colocando cisternas, porque en esto de, para la gente del lugar, pero también pensando en que venga el turismo, el agua que se puede tomar es poca y sobre todo también yendo para la perisalina. Claro, en esto de pensar de abrir el juego, digamos, de la cancha hacia el turismo, las familias que van a recibir a esos visitantes tienen armado, digamos, su ciclo del agua, ¿no? Por ejemplo, la familia tipo, 5 personas, una cisterna, bueno, hay que pensar también en hacer obras pensando en el tipo de Amarillo. También no, que falta rojo. Pensamos en ciertos lugares, la experiencia que algunos vimos, sobre todo en el tema del Quicho, la contaminación lumínica y sonora que hay en el lugar y que no deja disfrutar de la naturaleza misma o de los cielos nocturnos. Claro, ahí también se piensan hacer agroturismo, implementando eso. Y por último también nos preguntamos cómo proteger de las posibilidades de la explotación minera, sobre todo en un lugar donde hay tanto patrimonio cultural a usar, a disfrutar y a proteger. En realidad el ejemplo fue la playa que tiene muchas pinturas y se reventaron muchos. Claro, una reserva que era Charquina, que había ahí también muchas pinturas y mortero y se trabaja en granito, digamos, crismano. ¿Se han roto muchos vestigios culturales ahí? Sí, de hecho va a casa así de gente que trabaja en la cantera y como que lo corten en un cuadrado al mortero y lo tiene después de la casa. Por eso en amarillo pusimos las pictografías a los morteros, bueno, a todo el patrimonio cultural que es un montón, pero que no solamente tenga como la finalidad de querer exhibirlo, sino también tener como mucho asesoramiento en el cuidado, ¿no? Y van a querer ir a buscar los pedazos de mortero. Inclusive por la minería que sacaron, ¿no? Sí, Charquina, sí. Charquina fue por la minería. o inclusive en las pictografías, si se tocan, no se tocan, si se fotografían, no se fotografían, si se fotografían, cómo, esas cuestiones tienen que tener una forma. Bueno, y una de las cosas que vimos en el Quicho, por ejemplo, que se hicieron cabañas, pero bueno, que vaya el motorista, a la vez sí, tengo comodidad de donde quedarme, pero también el chorro al frente, había una iglesia que tenía muchos años y hicieron las cabañas al frente de la iglesia, entonces la gente no la ve que va a Hay una planificación.
Sí, más allá del mismo privado, el que es de cabañas, privado. Sí. Y también el amarillo, los cuidados ambientales en las reservas, en todo lo que es el lugar de perisalina, o sea, cómo usarlo y entender cómo funciona el lugar para, sobre todo esto, pensando en no solamente el bosque, la parte vegetal, sino también en los animales, ¿no? Y en verde pusimos revalorizar los recorridos, mejor utilizar y poner en valor los distintos accesos, capacitar, ayudar a capacitar y acreditar como guías a los propios habitantes del lugar para que eso sea una parte de la diversificación que tengan como... Eso pensamos porque nosotros somos campesinos, tenemos todos los saberes, pero no tenemos papelito que diga usted está acreditado para decir lo que dice. No pasa por esa entrada, te sacó. El grupo que sigue para 5 minutos por grupo, dice. Por lo que dijo Baby, desde la FACU estamos trabajando en ampliar con la Agencia Córdoba de Turismo la certificación de guía vaquiano, que es lo que hace falta justo para lo que decía, una habilitación para vaquiano. Perdón, esto quedó en una clase. Bueno, vamos a hacer así 5 minutos por grupo para terminar un ratito. Yo quería decir nomás que esta pequeña práctica que están haciendo, entendemos que llega hacia el final de la diplomatura, pero está bueno para que lo incorporen y lo tomen como opción al momento de los trabajos también finales. Quería comentar que esta semana y la anterior tuve la oportunidad de estar en un evento donde estaban algunos de las diplomaturas anteriores y presentaron algunos proyectos que se habían presentado en esos momentos, trabajos prácticos de la diplomatura, y que lo habían podido canalizar relacionado al turismo. La verdad que eso, con uno que salga, o meramente que se mencione, la verdad que es, no puedo satisfecho nosotros de haberlo podido Para contar. poder repetir y decirlo nuevamente, porque ese es un punto importante, se está financiando un proyecto que sale de una diplomatura, ¿lo escucharon bien? Digo, porque están ahora para armar el proyecto, o sea, fíjense lo importante que es. Sí, ya el solo hecho de armarlo y poder presentarlo, hacer toda esa estructuración, es un ejercicio muy rápido de unos minutos, pero en definitiva es poder visualizar, además de lo que ya viene trabajando en toda la diplomatura, esta dimensión también más. Bueno, nosotros trabajamos como zona verde, Tacnaza, trabajamos como zona verde de 2 localidades, de La Higuera y de Villa de Soto. El camping de Villa de Soto a la altura del puente de la Ruta Nacional 38 y el camping de La Higuera sobre el vado que va de La Higuera a Ciénaga del Coro. Ahí está organizado todo y en el caso del camping de Villa de Soto han trabajado con biodigestores, algo que me parece muy interesante para la zona nuestra y para todos los proyectos que se vislumbran. Me parece que hay que instalar más el tema de los biodigestores. Como zona verde también el camping de la Toma de Soto, como zona amarilla todo lo que es el río de La Higuera y todo lo que es el río de Soto, porque están llenos de sitios arqueológicos. Y en el río Soto se han encontrado fósiles de la Mesozoica, así que como zona amarilla, ¿no? Y como zona roja, bueno, río arriba, de la Toma río arriba en el caso de Soto y de La Higuera río arriba desde el vado de ese camino, porque son las zonas que están más desprotegidas y que cada día más la población avanza, ya sea en caminatas, en campamentos y demás. Gracias. ¿Algún otro grupo? Ustedes. Bueno, nuestro grupo es del Brete y toda la zona rural productiva. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá estamos en Cruz del Eje y para acá vamos las playas del Brete, Media Naranja, Chañaritos. Entonces, por un lado tenemos
que nos abarcan las dos rutas, la ruta A175 y la ruta A183. Con respecto a y tomando en cuenta la actividad, con respecto bueno, nosotros decíamos los semáforos, entonces en cuestión rojo tenemos el tema de los estados de los caminos, de las rutas en sí. Acuérdense que cuando trabajamos en un corredor productivo tenemos la ruta A183 y tenemos la 175, que llega hasta el Guanajuato y ahí volvemos. Entonces, claro, porque cuando hablamos de corredor productivo y a las escalas, trabajamos con productores agropecuarios a escala pequeña, mediana y grande. Pero para cuando completar un camión necesitamos que en sintonía se pongan los productores para poder completar la carga. Entonces, por eso muchas veces se termina dando todo el circuito. Por eso a veces también cuando se hace tanto hincapié en la necesidad de los puentes para poder cruzar el río, digamos, porque si no, si bien en una parte el río es seco, pero se complica a un camión cargado, digamos. Eso por un lado. Por el otro, bueno, en algunos casos algunos servicios están insuficientes o que están en una situación medio compleja, digamos. Con respecto, bueno, en el tema malo también, el tema del tratamiento de la basura, que bueno, sabemos todo el problema que ha traído el tema de la basura a nivel departamental. Con respecto bueno, que había hecho mención, que lo veíamos como en un color amarillo, el tema del corredor productivo agropecuario, en el sentido de que existe, se está trabajando todo eso, pero se podría potenciar mucho más si tendríamos los caminos en condiciones, rutas asfaltadas como han sido prometidas. Con respecto y esto enfocado quizás si bien las dos cosas van enfocadas al turismo, pero quizás esto un poco más al tema de la recreación, con respecto a lo que es el recuperar el camping municipal o en su defecto también, habíamos hablado en otras clases, el crear un corredor biológico sobre el río, que tenemos la particularidad y la suerte y la ventaja de que todo el tramo del río Cruz del Eje lo cruza prácticamente a íntegro a lo que es el ejido municipal, perdón. Entonces, en una parte tenemos un río con agua y río sin agua, digamos, seco porque se canaliza por los canales. Pero si no, si en época de crecida o de lluvia fuerte, tenemos todo un río con agua, digamos. Con respecto a la parte verde, digamos, tenemos que se ha ido reconociendo el tema de patrimonio natural y cultural. Así tenemos el olivo histórico, tenemos algarrobos históricos. En el acceso al pueblo, porque siempre vemos que todo pueblo tenía algo que lo identifique. Entonces en eso empezamos a trabajar con respecto, bueno, el olivo, el algarrobo, y muchos vos le preguntabas por qué el brete o por qué era un brete. Entonces pusimos hace poco, que fue para el Día del Pueblo, que se puso el brete casualmente entre medio de Quebracho, Pistola y Algarrobo. Entonces la gente descubrió que era un brete, que era donde se cargan los animales, por la duda, pero no le subieron los camiones. Entonces esas cosas que va relacionando lo que es la actividad productiva, la historia, la cultura, la denominación y las cosas de un nombre, de un pueblo, que le da su identidad a su vez. Y con respecto al tema de las plazas, también lo veíamos como un elemento de integración para respecto de los lugareños, como así también a los turistas familiares, porque tenemos esa particularidad también de que muchos de los turistas que vienen es porque son familias o son amigos de las familias que viven aquí. Entonces eso lo veíamos también como un elemento importante, que tenemos plazas y plazoletas en distintos lugares, incluso en los mismos barrios, como a lo largo de la ruta también. Y el tema de los artesanos también y la complementación que se va dando entre los distintos actores a nivel local.
Sí, por ejemplo, en un momento sí articulábamos todo, que teníamos una feria regional que se hacía y se incentivaba todo, venía gente desde Cerrezuela, Chuña, Cruz del Eje, Media Naranja, Chañarito, manejaba todo el ejido y nos reuníamos acá. Lo hacíamos una vez al mes. Después por cuestiones políticas o de infraestructura o de cambio de gestión, se dejó de incentivar de cierta manera, pero se ha ido reacondicionando, reacomodando el tema de los artesanos también para que tenga otra salida y no sea solamente mirada local, sino para que la producción pueda llegar a salir para otro lado también. Pero bueno, por hacer hay muchísimas cosas para hacer básicamente, así que eso es más o menos lo que estuvimos hablando. Y estuvimos hablando un buen rato porque nos retaron varias veces, así que pido disculpas públicamente. ¿Algo más? Nuestro compañero no se va a ver nada porque está chiquitito, porque nosotros trabajamos sobre la ciudad, sobre el eje urbano de Cruz del Eje. Bueno, primero empezamos a discutir mucho, como siempre, con respecto al Perilago, ¿no? Si lo poníamos como zona roja, como zona amarilla, yo le pregunté a Juan Pablo por el hecho de que si la zona roja era considerada igual que en las leyes de ambiente, que no se podía pasar luego a amarilla. Y no, me dijo que no, que era un criterio totalmente distinto. Bueno, en ese sentido lo que pensamos es, en un primer momento, ponerlo como zona roja, porque hay una cuestión que ya le hemos traído en algunos momentos acá en la diplomatura, que es el ejido municipal. Hasta tanto Cruz del Eje, o sea, la ciudad de Cruz del Eje no tenga el ejido municipal que le corresponde, que lo vienen pidiendo diferentes gestiones, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, que no se amplía, entonces hasta que no podamos tener incumbencia sobre nuestra zona, va a ser muy difícil poder hacer otra cosa. Entonces pensamos frenar con una zona roja en el Perilago hasta tanto haya la posibilidad de ejido, que eso nos va a dar la posibilidad de regulaciones, de ordenamiento territorial, de todo lo que es legislación, que es muy importante de realizar, porque nosotros lo que yo planteaba era, no es no al hotel o no a la inversión, ¿sí? O no al perfil turístico de Cruz del Eje, ¿sí? O sobre todo del Perilago, que es una zona donde se puede crear un valor turístico importante. Si no es, sí se puede, pero tiene que primero ser consultado a la ciudadanía, tiene que ser no como una imposición, como está haciendo, tiene que ser consultado y tiene que ser provechoso también para la ciudad de Cruz del Eje. Tiene que haber mucha información técnica, la cual no hay. Todo eso hace que en este momento tiene que ser una zona roja. Tenemos que frenar. Luego se puede convertir en una zona amarilla y podemos con cuidados hacer cosas, porque no queremos convertirnos en el próximo San Roque. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los cruzdelejos y las zonas cercanas. No queremos ser el próximo San Roque, porque esa destrucción del lago, nosotros tenemos uno de los lagos más puros en el sentido de, no estoy utilizando la terminología correcta, pero bueno. Entonces, luego también vimos... Sí, en realidad sería, además de eso, ¿por qué se me escucha sin el micrófono? No, ponelo. La posibilidad de que también estuviera marcado como amarillo en realidad va de la mano del cuidado para armar como una mesa de planificación, ya que el hotel se va a hacer claramente, ya está. Ver cómo va a repercutir en la zona y hacer la zonificación correspondiente para que no avance con torres de 80 pisos. Bueno, no sé, en ese sentido iba. Y
Y atado a eso, tratar de trabajar con el circuito que ya está hecho y planteado desde el inicio del dique, del murallón, hacia el jockey. Toda esa situación que hoy en día está hecha, solamente que no se cuida desde el gobierno, cuidarlo. Y bueno, así. Después, bueno, un par de zonas rojas también en la zona de Los Altos, cerca de la Panamericana, donde hay muchos basurales. Y ¿Dónde está eso? Ahí. Panamericana, esto es lo de... todo eso es monte al frente, pero hay un basural que era el anterior, que se cerró, se sigue quemando. muy entre muchas comillas, y ese basural tiene un monte, es tremendo, porque tiene que ser saneado, entonces nosotros también ahí lo pusimos como una zona roja. Pero que después puede pasar una zona amarilla y con cuidado se pueden hacer cosas también en esa zona. No, y de hecho hoy en día se está haciendo, está avanzando sobre la zona de la Panamericana, el loteo, y ahí ya tiene gas, todo, entonces... Una serie de cosas que se están haciendo sin ninguna planificación también, porque también hay que ver, como decía el compañero de los inodoros, ponernos a pensar, vamos a tener 5.000 inodoros para allá arriba, es lo que queremos, nos sirve, va a estar bueno también a futuro, ¿no? Pensar todo eso. Después, en lo que decía ya del recorrido, ahí en el dique hasta la zona del jockey, hay toda una serie de balnearios, darles una puesta en valor, hay una riqueza que no está siendo utilizada, ¿no? Porque no hay una inversión, tanto ni estatal ni privada, pero tampoco se ofrece como las condiciones para la inversión, ¿no? Porque hago la inversión y después, ¿cómo me vuelve esta plata, no? Y también, ¿cómo? No se puede hacer balneario en esa zona. No es balneario, pero tenés todas las piletas y todos los campings que ya están hechos, que están. El Banco Nación, la misma pileta que está en el dique, ahí abajo, en el, ¿cómo se llama la parte esa? No, en el H Club. En el H Club hay una re pileta hermosa, que está abandonada hace muchísimos años. O sea, no hay que hacer cosas nuevas, poner en valor lo que ya hay y darle un enfoque sostenible y sustentable. También, ahí me dice Mónica, hay una reserva, o sea, no sé si la hay, está como armada como reserva arqueológica, toda esa zona de morteros, hay un montón en la isla de los Patos, en los miradores, hay un montón de zonas que está bueno eso, empezar a trabajarlo como un enfoque turístico, publicitarlo, ¿sí? Es una zona espectacular y muy linda que se conoce muy poco por los que no son de Cruz del Eje. También Fabián, que ya se fue, nos hablaba de un camino de ¿cómo es? Bueno, un camino que usaban el Chacho y Chacho Peñalosa en la época de las guerras civiles, que va paralelo a la Ruta Nacional 38 a la altura de la Cartuja, más o menos. También es un sendero que estaría bueno empezar ¿cómo? Ahí está. Nos hablaba de todo eso, hay una riqueza histórica, cultural, hay un patrimonio cultural en Cruz del Eje muy grande. Hablábamos también de las cuestiones artísticas, tenemos el profesorado, Bellas Artes, todo el conservatorio. Entonces es una riqueza cultural que se puede generar muchas cosas como atractivos culturales en Cruz del Eje, ¿no? Que no está siendo utilizado. Eso sería como una zona verde en Cruz del Eje. Dentro del ejido lo marcamos como una zona verde. Donde vos vas a hacer trekking. Y la zona donde hace trekking, la compañera acá, que es para el Pere Lago, pero para el lado más cerca de la Candelaria, ¿no? Hace senderismo.
hace senderismo, pero ¿qué pasa? Ahí también hay una zona como que el acceso es privado, o sea, está en un campo privado. Entonces, bueno, todo eso, empezar a legislarlo, a ver cómo se puede ejecutar algo bien de la zona. Eso. Perdón, una cosita. Hay una, digo porque lo presentamos en Capilla, fue todo un tema de polémica, pero hay una ley nacional de actividad de montaña que está adherida a la provincia de Córdoba. Los municipios pueden adherir a la ley provincial de actividad de montaña que implica, por ejemplo, la habilitación de esos senderos que son históricos y que pasan por campos privados y que se hace una negociación, bueno, ustedes lo deben saber, pero se puede consultar, pero es simplemente la adhesión a la ley provincial que te permite ese diálogo, esa negociación con los privados, porque esos caminos se reconocen, hay que mapearlo, obviamente, presentar una ordenanza, pero mapear esos senderos es importante porque obliga a que haya un pasaje, digamos. Sí, actualmente la municipalidad, no sé si en función de esa ley, lo está usando convenios de acuerdo con los mismos dueños. Sí. Bueno, yo quiero saber... Llega justamente a eso, a que el lugareño, el dueño del campo, que a la vez ofrece sus empanadas, sus conocimientos, sus caballos, lo que sea, hace que se haga esta especie de turismo. Sí. Yo quería cerrar con que en Cruz del Eje lo que necesitamos es de una vez por todas unirnos los cruzderejeños, más allá de esto de la visión política, ¿no? ¿Qué visión política queremos darle a nuestro lugar? Ponernos de acuerdo entre nosotros, dejar los partidismos cerrados y obtusos que no tienen sentido y construir, porque esto del eje municipal no fue una cuestión de partido, evidentemente fue una necesidad de todos los gobiernos que lo quisieron poner en la agenda y la provincia nunca otorgó esa posibilidad. Digamos, tenemos que tener más posibilidad de autodeterminación, más unión y más fuerza y lograrlo, porque finalmente es lo que nos va a dar la posibilidad de crecer como ciudad. 2027. ¿Faltó alguien? ¿No están todos? Bueno, ¿estamos? Muchas gracias por el tiempo, por haber escuchado. ¿Algún anuncio para la clase que viene? Igual falta gente. Entiendo que va a ser en Cruz del Eje, ahora tenemos que confirmar el salón la semana que viene. Después le vamos a mandar toda la información.